Una hipótesis es una explicación provisional que intenta responder una pregunta de investigación antes de contar con resultados definitivos. No es una ocurrencia ni una opinión personal. Debe surgir de observaciones previas, de conocimientos teóricos, de la experiencia clínica o de estudios publicados. Una hipótesis puede plantear que una intervención mejora la adherencia terapéutica, que un factor aumenta el riesgo de enfermedad o que un biomarcador se asocia con peor pronóstico. Su carácter provisional es fundamental. Puede ser apoyada, modificada o rechazada por los datos. Investigar no consiste en buscar pruebas para confirmar lo que ya se cree, sino en someter una idea a contrastación rigurosa. Por eso, la hipótesis orienta el estudio pero no garantiza el resultado. Muchas hipótesis científicas nacen de una observación cuidadosa. Un profesional puede notar que ciertos pacientes presentan complicaciones con mayor frecuencia, que una intervención parece asociarse con mejores resultados o que un problema aparece en un grupo específico. Sin embargo, una observación no es todavía una hipótesis. Para formularla se necesita convertir esa impresión inicial en una explicación tentativa, clara y comprobable. Por ejemplo, observar mal control glucémico en pacientes con diabetes puede llevar a preguntarse si existe relación con inseguridad alimentaria, con baja adherencia al tratamiento, con depresión o con un acceso limitado a medicamentos. Cada posibilidad puede transformarse en una hipótesis distinta. Este paso exige revisar la literatura, considerar explicaciones alternativas y definir variables. Formular hipótesis es transformar una observación en una pregunta científicamente contrastable. Una buena hipótesis científica debe ser clara, específica y comprobable. No basta con afirmar que la alimentación influye en la salud. Es necesario precisar qué aspecto de la alimentación, qué desenlace de salud, en qué población y cómo se medirá. Además, debe estar fundamentada en conocimientos previos, en teorías biológicas, en estudios epidemiológicos, en experiencia clínica razonable. También debe ser contrastable, es decir, susceptible de ponerse a prueba mediante datos observables o medibles. Esto exige definir variables de manera operacional. El dolor, la ansiedad, la adherencia, la calidad de vida o el riesgo cardiovascular, por ejemplo, deben traducirse en escalas, en indicadores o en mediciones concretas. Finalmente, una hipótesis debe ser viable y ética. Si no puede estudiarse con recursos disponibles o si implica riesgos injustificados, no es adecuada. Las hipótesis permiten plantear explicaciones tentativas sobre fenómenos clínicos, biológicos, psicológicos o poblacionales. Pueden referirse a factores de riesgo, eficacia de tratamientos, seguridad de intervenciones, precisión diagnóstica, pronóstico o mecanismo de enfermedad. Por ejemplo, una hipótesis puede proponer que la exposición al humo de tabaco aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar, que una intervención educativa mejora la adherencia terapéutica, o que un biomarcador se asocia con un mayor riesgo de complicaciones. Estas hipótesis deben traducirse en variables observables y medibles. Si se afirma que el apoyo familiar mejora la recuperación, es necesario definir cómo se medirá el apoyo y qué indicador representará la recuperación. En salud, formular hipótesis con precisión ayuda a producir evidencia útil para mejorar decisiones clínicas y poblacionales. La hipótesis, los objetivos y las variables deben estar alineados dentro de una investigación. La hipótesis plantea una explicación provisional. Los objetivos indican qué se busca lograr y las variables definen qué aspectos concretos serán observados o medidos. Por ejemplo, si la hipótesis afirma que una intervención educativa mejora la adherencia al tratamiento antihipertensivo, el objetivo será evaluar ese efecto, y las variables principales serán la intervención y la adherencia.
Para medir adherencia se pueden usar un cuestionario validado, el recuento de tabletas o los registros de dispensación. Además, deben considerarse posibles variables de confusión como edad, escolaridad, comorbilidades o acceso a medicamentos. Cuando la hipótesis, los objetivos y las variables no están conectados, el estudio pierde claridad. La coherencia interna es indispensable para obtener resultados interpretables. Uno de los errores más comunes al formular hipótesis es plantearlas de manera demasiado amplia o vaga. Afirmaciones tales como el estrés afecta a la salud o la alimentación influye en los pacientes no orientan una investigación concreta. Una hipótesis científica necesita especificar población, variables y relación esperada. Otro error es formular hipótesis que no pueden medirse. Conceptos como bienestar, recuperación o adherencia requieren definiciones operacionales mediante escalas, indicadores o procedimientos. También es común confundir hipótesis con objetivos. Por ejemplo, evaluar la relación entre actividad física y presión arterial es un objetivo, mientras que una hipótesis afirma una relación esperada. Finalmente, una hipótesis no debe redactarse como si ya fuera una conclusión demostrada. Su función es guiar una prueba, no defender una creencia. La hipótesis funciona como una brújula porque orienta el rumbo de la investigación, ayuda a decidir qué información se necesita, qué variables deben medirse, qué población será estudiada y qué análisis permitirá responder la pregunta inicial. Sin una hipótesis clara, especialmente en estudios analíticos o experimentales, el investigador puede recolectar datos sin dirección o interpretar resultados de manera forzada. Sin embargo, la hipótesis no es una conclusión anticipada. Su propósito no es confirmar lo que el investigador desea encontrar, sino someter una explicación provisional a una contrastación rigurosa. Cuando los datos no apoyan la hipótesis, el resultado puede ser igualmente valioso porque permite corregir ideas o generar nuevas preguntas. En ciencias de la salud, formular buenas hipótesis fortalece la investigación y la lectura crítica.